Hola. Saludamos a todos nuestros oyentes, oyentes y los que nos van a visitar en realidad en este programa que estamos dando inicio hoy día, que se llama Manejo de Residuos Domiciliarios y Reciclaje, que está orientado a educar a la comunidad respecto de este tema. Y para comenzar con esta serie de programas hemos invitado a don Jorge Pazmiño Cuevas, quien es el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios de la provincia de Osorno. Así es que los saludo, don Jorge, muy bienvenido, y le agradezco que se haya decidido acompañarnos. Sí, muchas gracias, Katia, por la invitación y bueno, contento de poder conversar en diferentes temas, principalmente el tema del reciclaje, el tema de los residuos, que es un tema bien importante hoy día que está en conversación en día a día y que bueno en el planeta y también en nuestra región y nuestras comunas. Y que es súper importante para el futuro, digamos, del desarrollo de nuestro país y del mundo. O sea, es muy importante yo creo que hasta para la mantención de nuestra supervivencia. Efectivamente, así que agradecido, insisto, por esta invitación. Y yo contenta de tenerlo también aquí en la radio en otro contexto, porque usted fue mi jefe, así que... Sí, por una pasada por el Ministerio del Medio Ambiente. Pues sí, buenos tiempos, así es que un gusto tenerlo aquí, don Jorge. Gracias. Bueno, yo quiero destacar algunos datos del documento que usted me envió como para hacer contexto. Y bueno, siéntase con la libertad de destacar todo aquello que usted considere relevante, porque en realidad la idea del programa es precisamente el aprendizaje, ¿ya? Este es un tema que como usted dice, está muy en boga, pero pensamos que falta educar a la comunidad y hacerles más accesible la temática. Entonces, dentro de los datos, por ejemplo, tiene que ver con, nos vamos a referir básicamente a la ley REP, ¿cierto? Que es la de gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor sobre el tema de los residuos. Ahí usted nos va a explicar más claramente. Por ejemplo, tenemos un dato que a mí me llamó la atención, que dice que habrá más plástico que peces. Para el año 2050, esa será la realidad si no se toman las medidas correspondientes. Otro dato, que en Chile se generan 17.000 millones de toneladas de residuos cada año. Es una cantidad enorme. Y con respecto al mismo tema, que está vinculado al uso de recursos naturales, porque acá hay un tema que tiene que ver con el uso de los recursos, la gestión de los residuos y poder hacer un uso sustentable. Entonces, 14.000 millones de toneladas va a ser la extracción global de recursos naturales para el año 2050, si el consumo sigue siendo al mismo ritmo en los países desarrollados. Es decir, tenemos también que moderar nuestro consumo. Ahora, en nuestro país, ¿cómo es la realidad? Acá dice, claro, 17 millones de toneladas cada año. ¿En qué se traduce? ¿Cómo se desmenuza esta cifra? Mira, claro, efectivamente a nivel nacional, la estadística que nos entrega el Ministerio de Medio Ambiente, porque hace los antecedentes a nivel global y también a nivel regional y nacional, ¿ya? Nos demuestra que estas 17, hoy día podríamos decir un poco más, 19 millones de toneladas son lo que aporta en este caso nuestro país, pero hay que desglosarlo en dos partes. Una parte es la industrial, que ¿ya? Tiene un mayor porcentaje, que un 60% aproximadamente, y el otro 40% es el domiciliario, que son nuestras casas, que son donde los municipios de todo el país tienen que hacerse cargo de ese residuo. Por lo tanto, ese aporte, diríamos que es un aporte importante, porque esto se van a los vertederos, los rellenos sanitarios que existan, y por lo tanto hay un tema ahí muy, muy complejo, porque muchos de estos residuos se pueden reutilizar, pero sabemos que muy poco porcentaje lo podemos aprovechar. Entonces estos se van a estos lugares de disposición final y finalmente perdemos recursos naturales y volvemos a ocupar recursos naturales para que poder, por ejemplo, crear una nueva botella o un nuevo plástico, y seguimos contaminando y seguimos siendo insustentables a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, porque en realidad uno lo ve en su propio, o sea, yo creo que en lo personal, a mí, que usted lo mencionó recién, una de las cosas que más me preocupa es el tema del plástico, porque es real. Leía ayer o antes de ayer en redes sociales una información relativa a los microplásticos que ya ingresan a nuestra sangre y también por la vía aérea, con todas las enfermedades que eso conlleva. Y en ese sentido, porque yo
acá hablo desde la ignorancia, le voy a preguntar. Usted mencionó recién relleno sanitario y vertedero. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, esta discusión se ha dado mucho tiempo y también hay muchos ambientalistas que plantean por qué en Chile no se recicla, y esto viene hace mucho tiempo atrás, hace 10, 15 años atrás, se ha discutido mucho en nuestro país, por qué no el Estado se hacía cargo y reciclar todo, ¿ya? Y con eso olvidarse de un vertedero o un relleno sanitario. El problema es que en nuestro país, y dependiendo del tema económico también, en los años, digamos, 2010 o antes del 2010, no había mucha cultura del reciclaje y por lo tanto los porcentajes de valorización y de recolección eran muy pocos. Ahora, esto cambió porque en 2016 se creó una ley del reciclaje, o la ley REP, o la ley de responsabilidad extendida al producto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un celular, antiguamente, antes de la ley, el celular cuando se acababa su vida útil, o yo botaba un envase de jugo y lo botaba, eso no tenía no era nadie responsable. Claro. Con la ley eso cambia y plantea que hoy día este residuo se puede volver tiene un nombre y apellido de un responsable que lo colocó en el mercado, ¿ya? Y por tanto la ley REP plantea que ese residuo hoy día tiene que hacerse cargo la empresa que lo colocó. Ahora, la pregunta que viene es con respecto a dónde se van estos residuos antes de la ley, y plantea que estos se van finalmente a disposición final, que es un vertedero, y que los vertederos no tienen ningún tema sanitario aprobado. No hay separación de nada, todo junto. Hay un hoyo en la tierra donde se entierra literalmente los residuos, completo, todos los residuos. En cambio, un relleno sanitario tiene una disposición diferente, que es un tema más tecnológico, en la cual se hace un recubrimiento del espacio donde se van a recibir estos residuos, se manejan los lixiviados, que uno se llama los jugos, que digamos, del percolado, de lo orgánico, etcétera, y la idea es poder recuperar eso y poder no ser contaminante. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Es que el relleno es un vertedero, todo lo que percola o lo que filtra hacia la tierra, finalmente no es el problema del orgánico, porque finalmente el orgánico son nuestros, no sé, pues el jugo del tomate, claro, todo eso, la pero verdura. eso uno piensa, a lo mejor es orgánico, a lo mejor no tiene tanto problema. El problema es que cuando se junta con otros residuos, como por ejemplo metales, las pilas. Las baterías que uno va botando, esa acumulación de residuos finalmente filtra, y eso contaminan nuestras napas subterráneas, los pozos profundos, los pozos cercanos, etcétera. Entonces eso provoca un mayor impacto. Por lo tanto, el relleno sanitario busca minimizar ese impacto, ¿ya? Por lo tanto, esa es la gran diferencia entre un vertedero y un relleno sanitario. Ya, porque es decir, en el relleno sanitario van separados no, van juntos también, pero está esta protección de... Ya, efectivamente, mira, hay un súper puntual ahí. Lo que pasa es que el vertedero y el relleno sanitario se vierte todo, ¿ya? Ahora, este cambio hay que modificar. Por eso te comentaba anteriormente que muchos ambientalistas planteaban por qué no reciclaban. El problema es que en Chile no reciclaban porque no había ninguna ley que sustentara eso. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, al no sustentarlo, ¿qué ocurría? Que no había industria verde para hacerse cargo de ese residuo que podamos recuperar. Era muy poco el porcentaje de reciclaje en nuestro país. Solamente yo diría que son dos productos que han tenido un porcentaje un poco mayor, que es el papel y el vidrio. Sí, ¿ya? eso sí. Pero el mayor problema es que estos residuos finalmente ¿dónde se pueden reciclar? Generalmente en la zona central, en Concepción, a lo mejor algo en Temuco, pero muy... Entonces en nuestras regiones el transporte de esos residuos era muy, muy costoso, y por lo tanto por eso hoy día de hoy no era sustentable recolectar residuos. Ahora, con la ley REP cambia esa situación. Ya, perfecto. Sí, porque, a ver, acá hay un dato que me parece súper interesante también, que tiene que ver con la cantidad, o sea, para que tomemos conciencia, cuál es la cantidad de basura que nosotros producimos en general, las personas, las familias. ¿Cómo se clasifica eso? A ver, mira, hay una estadística promedio en Chile que ha ido aumentando considerablemente a través del tiempo la cantidad de residuos que bota cada persona, que nosotros le llamamos técnicamente el per cápita. El per cápita es la cantidad de basura por persona, o residuo por persona. Chile, dependiendo, y no solamente Chile, sino a nivel internacional, gracias al consumismo, porque tenemos la cultura del desechable, tenemos mucho consumo, y ese consumo aproximadamente diario por persona va entre 0,9, que ha ido aumentando, y esto ha aumentado el último tiempo a 1,1 kilo por persona, y hoy día podríamos hablar en zonas poco más
con mejores recursos 1,3 a 1,4 kilos por persona, diario. Y eso significa que hay un per cápita muy alto y al tener una población también en aumento, una población mundial que ha crecido considerablemente, y el sur de Chile hay un tema no menor, porque en nuestro sur, en los últimos años, también hemos recibido mucha gente que se ha venido de la zona central y hemos escuchado el tema de las parcelaciones, que también son residuos que tenemos que hacernos cargo de ellos en esta zona. Entonces, ese porcentaje es bien importante. Y lo otro, con respecto a esos residuos, generalmente que son el per cápita 1,3, si uno lo ve por familia, generalmente entre el 50 y el 58% es orgánico. Es decir, todo lo que es todo lo que sobra de la comida, ¿no es cierto? Las lechugas, los tomates, todo eso va quedando va dejando este mismo residuo, y tenemos ese porcentaje muy alto, y el resto porcentaje, el 40-45%, ya viene todo lo que es plástico, vidrios, lata, etcétera. Por lo tanto, esa es la composición hoy día real, promedio, insisto, a nivel nacional que hemos caracterizado, y nuestra provincia es más o menos similar. Nosotros hicimos un último estudio hace muy poco, en la cual generalmente ya estamos calculando que el 50% es orgánico dentro de los residuos. Ahora, ese porcentaje de orgánico se puede aprovechar. Por supuesto. Por ejemplo, hoy día lo que se hace en los municipios es la recolección también al sector urbanos y rurales. Ahora, uno dice que bueno que los sectores rurales también se puedan hacer recolección. El problema es que hacer la recolección, la gente del campo, que ocupaba mucho estos residuos orgánicos para las huertas, para usar nuevamente el compost del suelo, hoy día eso se está llevando a los camiones recolectores o a un lugar de vertimiento donde se colocan unas bateas y se vierte ese. Entonces, tenemos un aprovechamiento importante para la salud de las personas, buscar esos residuos, pero finalmente desaprovechamos que ese residuo pueda ser aprovechado. Sí, claro, como abono, como... Efectivamente. Entonces, ahí hay un desafío también importante a niveles comunales, provinciales, la cual tenemos que hacernos cargo de esos residuos también. Sí, eso le iba a consultar, perdón. En ese sentido, ¿cuál es el trabajo de la Asociación de Municipalidades de la provincia? Porque una de las dudas que yo tenía es, los camiones recolectores municipales, digamos, también se hacen cargo de la zona, abarcan la zona rural todo, digamos. ¿Y cuál es el rol de la asociación en este sentido? A ver, la Asociación de Municipios de la provincia contempla 7 comunas, en la cual obviamente Osorno es la más grande por la cantidad de población, que tiene aproximadamente más de 170.000 habitantes el día de hoy. Pues también lo componen el resto, que son Puerto Octay, Purranque, Puyehua, Río Negro, San Juan de la Costa y San Pablo, que son a lo mejor comunas más pequeñas. Pero aquí hay un dato bien relevante: por la cantidad de población de la provincia, aproximadamente nos da, según el censo 2017, la provincia de Osorno tiene cercano a los 234.000 habitantes, ¿ya? Pero aquí hay un dato relevante con respecto a... hay un dato que nos entrega el Ministerio de Medio Ambiente con esta ley del reciclaje, de ahí vamos a comentar un poquito más de qué se trata. Contempla que la población ha aumentado considerablemente, principalmente a la población que ha llegado en la época estival o en vacaciones, que aumenta, y sabemos que esas personas dejan residuos. Por supuesto, tiene un impacto. Y también sabemos que hoy día, por el tema de las parcelaciones que comentábamos, también ha aumentado la población. Por lo tanto, los datos que hoy día tenemos es que el censo, como decía, 2017 nos dice que la provincia de Osorno son 234.000 habitantes aproximadamente, pero este nuevo decreto nos está indicando que estamos llegando casi a 318.000 habitantes. Es decir, un aumento casi un 36% de la provincia. Y esos residuos es complejo porque tenemos que hacernos cargo de ellos y poder manejarlo adecuadamente. Estamos hablando de 318.000 kilos de basura diario en el fondo, pensando en un kilo por persona, siendo generosos, digamos, siendo optimistas. Efectivamente, 318.000 kilos por persona diario, y eso si lo multiplicamos por 365 días al año nos da una cantidad importante. Astronómica. Eso nos da como aproximadamente, los últimos cálculos que hacíamos el otro día con la municipalidad de Osorno, es que llegamos cerca a los 150.000 toneladas anuales, 150.000 toneladas anuales. Si uno lo lleva a nivel regional, estamos aportando como región casi 500.000 toneladas anuales de residuos que se están yendo hacia los vertederos y rellenos sanitarios. Ahora, bueno, en este contexto, ya lo mencionó usted en relación a que la ley REP tiene relación con la responsabilidad del productor, pero
y esto está asociado a la ley 20.920, Ujú. pero ¿en qué sentido la responsabilidad del productor? ¿De qué manera? Cuénteme, por favor, más sobre La ley. eso. A ver, la ley nace el 2016. Ujú, ¿Ya? sí. El Ministerio de Medio Ambiente presenta esta ley y bueno, esta historia viene un poco más atrás, ya venía cercano del 2012, diríamos, que se había presentado en el Congreso Nacional, se presentaron diferentes iniciativas y finalmente el 2016 ya da luz esta Ujú. ley la ley REP, que le llamamos la Ujú. ley de reciclaje, la del 20.920. Ujú. Ahora, ¿en qué consiste esta ley? Como decía, entregar la responsabilidad al que produce y nosotros los consumidores también una responsabilidad nuestra, Ujú. que significa de entregar los residuos en forma adecuada. Por supuesto. Entonces, el espíritu de la ley busca que el residuo es un recurso que podemos utilizar y segundo, que como comentaba anteriormente, que si colocamos, por ejemplo, un neumático en el mercado, Ujú. ese neumático tenía nombre y apellido de algún producto. Sí, claro. ¿Ya? Entonces era hacerse cargo de eso. Por lo tanto, la línea base que nos decía, que mostramos en el 2016 con respecto al reciclaje en Chile, el reciclaje es muy bajo, ¿ya? Ujú. Entonces, la ley, ¿qué hace? Es que obliga al productor a hacerse cargo de ese residuo. La ley se aprueba el 2016, pero da un plazo para que la empresa se prepare para esto. Claro, que no es Porque menor. no es menor, porque una cosa es recogerlo, pero ¿qué hago si lo recojo ese residuo? ¿Dónde lo ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo dónde lo dispongo? dispongo? ¿Y dónde lo puedo Reutilizar reutilizar o procesar nuevamente? Por tanto, hay que crear una industria nueva en Chile Sí. y por lo tanto es que esta ley obligó a estos productores de hacerse cargo de este residuo, pero también prepararnos como sociedad y como país en estos nuevos recicladores o nuevos gestores de base. Y ahí Ujú. empiezan a aparecer en diferentes puntos del país algunas empresas, en el caso nuestro en la región, por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, hay algunas empresas que están valorizando, otras que son mayores en Temuco, otras en Concepción, Santiago y otras en el norte que están asociadas principalmente al tema de baterías, Ya, principalmente. ¿Ya? ya. Ahora, teniendo eso como base, la ley 20.920 es que coloca 6 productos prioritarios dentro de la ley. Ya. Son 6. Ya, a ver. Y estos 6 productos prioritarios que contempla la ley son los siguientes. Por un lado tenemos lo que son los neumáticos, Ujú. envases y embalajes, y ahí envase y embalaje es un mundo, Sí. porque Sí. el envase es un mundo, como tú decías, te preocupa el plástico, porque hay mucho plástico, y ahí tenemos envases de Pero todo. hay distintos tipos de plástico, están los envases, por mencionarlos, estos los Tetra Pak, los de la Ujú. de leche, De de jugo, todo sí, sí, esto, los de las comidas, Todo ya. lo que es envase y embalaje es lo que se ocurra. Por ejemplo, si Ya. yo compro un refrigerador, por ejemplo, el refrigerador viene embalado con un madera y con cartón. Y Plumavit. Y pluma, sí, efectivamente. sí. Todo eso es un envase y embalaje. Ya, perfecto. Por tanto, hacer envase y embalaje, la empresa tiene que hacer cargo, cada una empresa tiene que hacer cargo de ese cuando coloca ese producto. Es el segundo producto prioritario, insisto, es un mundo de diferentes alternativas. Ya. El tercero que involucra la ley está incluido las baterías, en Ya. general baterías de auto, por ejemplo, Ya. las pilas, como cuarto. El quinto tenemos los electrónicos Ya. y electrodomésticos. Y por ahí se me escapa alguno que está relacionado principalmente con otros productos, pero parece que el tema eléctricos y electrónicos está en un solo Ya. en un solo en un solo ítem. en un Ya. solo ítem. Sí. Ya. Y esos 6 productos prioritarios son los que la contempla la ley. Ya, ¿y eso qué significa en el fondo? Significa que yo, productor, o sea, Ujú. lo voy a poner Sí. en términos del usuario. Ujú. Yo voy y, como usted dice, compro un refrigerador de la marca Ujú. XX. Entonces, ¿es el productor de la marca o el vendedor, es el productor el que se hace cargo de ese residuo? ¿O Mm. es el vendedor? A ver, Porque, sí, ahí depende, porque el productor puede producir, pero ocupa un envase. Por ejemplo, una empresa, que no quiero nombrar la empresa, sí, claro. pero coloca un producto, tiene que ser responsable de eso, ¿ya? Cuando se coloca ese envase y que tiene un nombre y apellido Ujú. de cualquier marca, esa marca tiene que ser responsable Ya. de ese envase o ese embalaje. Si alguien trae un producto externo, por ejemplo, compro de China o compro Ujú. de Europa, Ya. traigo algo que no tiene una empresa acá, pero yo lo introduzco a Chile, también tengo que hacerme responsable de ese producto.
¿Responsable en cuanto al retiro, por ejemplo? ¿Responsable de qué manera más? Hay dos cosas que plantea la ley. Uno, que es, como tú dices, el retiro, hacerme cargo cuando yo coloco este producto, yo lo tengo que recolectar. Es una cosa. Y el segundo punto, que es bien importante, es la valorización. Ah, ya, perfecto. Entonces, una cosa es recolectarlo, porque claro, yo puedo recolectarlo y después ir a un vertedero y botarlo todo. Eso no tiene sentido. Lo que obliga la ley es que yo lo recojo y lo valorizo. Y por lo tanto tiene que haber porcentajes de recolección y de valorización. Ah, ya, entonces, en estos puntos, lo que plantea la ley y lo bueno, y por eso fue gradual, no fue inmediato para estos 6 productos prioritarios, porque hay que preparar la industria. Entonces, y a los usuarios también. Y también los usuarios, que somos los consumidores, efectivamente, porque este es un nuevo escenario que se plantea a nivel nacional y siendo responsable en forma adecuada. Por eso que la ley partió gradual. Y ahora, ¿cuándo es clave? ¿Cuándo parte la ley ya efectivamente empieza a tomar color, digamos, más técnico? El septiembre de 2023. Septiembre de 2023, el próximo año parte obligatoriamente porcentajes de valorización y de recolección para los envases y embalajes y neumáticos. Entonces, entonces, envase y embalaje, septiembre del 2023. Y neumático, septiembre de 2023 parte este contexto y por lo tanto ahí parte los porcentajes. ¿Ya? Entonces la ley plantea algunos porcentajes, entre más y menos, pero deberíamos llegar aproximadamente en promedio a los 12 años o los 10 años que tiene como escenario la ley, es que de aquí entra en vigencia completa, deberíamos estar llegando casi recolectar casi el 80%. Buenísimo. Entre el 60 y 80% depende del producto. Ahí cada uno tiene sus metas y su recolección y su valorización. Pero se espera que esas metas, que del 2023 hasta el 2032, 2034 aproximadamente, Chile ya tenga un porcentaje altísimo de recolección. Hoy día es muy bajo. Es muy bajo. Por lo tanto, la idea de esta ley es plantear y obligar casi al productor a hacerse responsable. Y nosotros, insisto, como tú dices, consumidores, de prepararnos y educarnos también, y por eso el rol de los municipios es que podamos hacer educación ambiental, proyectos de trabajo con los más pequeñitos, con los jardines infantiles, que son más fáciles de repente. Sí, por supuesto, que nosotros de adultos, educar, que tenemos una línea más estructurada y poca cultura del reciclaje. Yo creo que ahí la clave es con los chiquitos. Con los niños. Sí, se me fue un poco la idea, pero tiene que ver, toda esta ley en el fondo también tiene que ver con toda una infraestructura, porque en el fondo yo como consumidor final cambio los neumáticos del auto, no sé, una vez al año. ¿Qué hago con esos neumáticos cuando esté en vigencia esa ley? A ver, sí, con respecto al neumático, es un mercado bien práctico. ¿Ya? Y generalmente cuando tú cambias neumático, tú compras el neumático, generalmente ese neumático, a donde tú lo vas a comprar, esa empresa está generalmente, a ver, ¿qué va a pasar? Que diferentes marcas de neumáticos va a tener un convenio con una empresa X que coloca, con que tiene 4 o 5 neumáticos de diferentes marcas en un sector. Entonces lo que hace esa empresa es que va a hablar con estas personas o estos empresarios que están vendiendo, decir, cuando venga una persona a cambiar neumáticos, guárdemelo y yo lo retiro. Claro, posteriormente. Por eso le digo, tiene que ver con toda la infraestructura que se tiene que generar también para poder hacer este cambio, esta transformación. Efectivamente. Y ahí, ¿cuál es el cambio principal que viene con respecto a la ley? Es que se tiene que formar un gran sistema de esto, ya que se haga cargo de esto. Por eso yo le preguntaba qué era el GRASNIC. El gran SIC se llama. Eso. Gran que SIC. Soy media dislesa. Gran SIC, exactamente, Gran SIC. El Gran SIC establece la ley que es el gran sistema. ¿Ya? Y ese gran sistema, ¿por qué se crea esto? Porque por un lado, sabemos que las empresas que colocan un envase, por ejemplo, un neumático, ellos no tienen ellos no reciclan. O sea, ellos pueden ocupar la materia prima para utilizar nuevamente, crear un envase o un neumático Ahora, como esa empresa es otro rubro, es que la ley contempla que se tienen que formar grandes sistemas de gestión. Y estos grandes sistemas de gestión lo tiene que financiar el gran empresariado, ¿ya? Los que colocan los productos prioritarios que nombraba recién. Ahora, estas empresas tienen que pagar un sistema en la cual 20 empresas lo menos se tienen que
juntar, porque es asociar. imposible, o asociar como tú dices, es imposible que una empresa, por ejemplo, de leche, que hay Sí, cuatro que lo haga empresas, sola. que la haga sola. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la ley? Es que júntense. Sí, pues es lo mejor. Y júntense, y este gran sistema le va a cumplir la valorización y la recolección, porque la empresa no lo va a hacer, porque no es su rubro, insisto. Entonces, financia eso. Por una parte, financia la recolección, ¿ya? Financia, Financia, perfecto, ya. Y la ley también contempla que esto es sin fin de lucro. Esto no es para hemos tenido hartas capacitaciones, que sabemos que esto no es. A ver, ¿qué es lo que busca el espíritu de la ley? Es que nadie salga rico como en esto, obviamente. Por supuesto. Pero sí tiene que funcionar. Correcto. Porque hay que tener infraestructura, hay que tener gente que esté preparada para recolectarlo, hay que tener camiones para hacer las vueltas, ir a las casas, etcétera, o algún punto limpio. Y por tanto, eso, este sistema tiene que financiar finalmente esa logística. ¿ya? Entonces, este gran SIC se hace cargo, por un lado, de tener lugares de acopio. Ya es importante las asociaciones de municipios, que los municipios en este caso, con el alcalde, por ejemplo, aquí en la provincia de Osorno tenemos al alcalde Emeterio Carrillo, que es presidente provincial de la asociación, es que hemos conversado y buscar un lugar de acopio en la cual podamos tener, ser interesante para este gran sistema, tener un lugar donde podamos acopiar envase, vidrio, por ejemplo, y este sistema se lo pueda llevar a valorización. Entonces, está buscando toda la logística. Entonces, este gran SIC, tendría que trabajar en esos puntos y también trabajar a los gestores, y otro punto también importante es trabajar con alguna licitación, algún convenio con los municipios para hacerse cargo de esto. Ahora, todo parece perfecto, pero no es tan perfecto, porque la ley es nacional y por lo tanto, al ser nacional, los porcentajes son nacionales. De la distribución de recursos regionales. Entonces uno puede pensar que los porcentajes de reciclaje, uno dice, chuta, Santiago, que tiene mayor cantidad de población, obviamente van a haber comunas como Las Condes, Providencia, Maipú, La Florida, que tienen ya un sistema de recolección, de reciclaje, van a ser las primeras comunas y con esa van a cumplir la meta. Y el sur de Chile, que somos las comunas más alejadas, por distancia, a lo mejor la ley va a ser, a lo mejor no al primer año, sino al tercer o cuarto año para la recolección, y principalmente en comunas más grandes como Osorno, Puerto Montt. Claro, ¿ya? sí. Pero no las comunas chicas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Sabiendo que la ley está establecida así, la importancia de la asociatividad. Y lo hemos conversado también con todos los alcaldes de la provincia, y el alcalde Emeterio Carrillo lo ha planteado también a los alcaldes de la provincia, que nos asociemos fuertemente y buscar que seamos como seducir al gran sistema, que nosotros tenemos un sistema de gestión funcionando, para que ellos puedan venir acá y nos digan ya, o sea, a lo mejor no nos van a financiar el centro de acopio, no nos van a financiar, pero sí nos pueden financiar, por ejemplo, la recolección, que es un tema súper complicado para los municipios, que gastan muchos recursos los municipios en estas vueltas. Por lo tanto, ahí buscamos alternativas también, que la ley apurar un poco la ley. Entonces, insisto, la ley es nacional, pero también nosotros como región y como provincia podemos hacer acciones para que este sistema pueda venir, ojalá, en los próximos años, y no esperar 5, 6 o 7 años para que esto se produzca. Es importante, digamos, actuar con prontitud para, como usted dice, estar preparado y ser favorecido. Oiga, ¿y esos recursos de dónde van a salir? Claro, uno dice... Porque no es menor. No es menor, claro. Entonces uno va a pensar, todo es financiable directamente por la empresa. Claro, una parte sí tiene que ser financiado, pero sabemos que a lo mejor van a aumentar el costo porque algún producto va a tener un costo. Entonces puede ser que un porcentaje pueda aumentar. Entonces la idea es que la empresa finalmente lo que busca la ley es que se haga cargo de este recurso. Ahora, por eso es importante también el tema domiciliario, las casas. Uno, si esta es la realidad nacional, no solamente local, generalmente uno tiene que pagar derechos de contribuciones por el tema de la basura. Sí, correcto. En Chile nadie paga. Es porcentaje mínimo, muy poco. Y todos queremos que pase el camión, que nos retire, pero nadie paga el derecho de contribución por el tema del retiro de basura. Y es un tema bien complicado, porque finalmente al no tener eso, los municipios gastan muchos recursos en eso. Y municipales, por tanto, que podrían ser destinados a otras cosas. A otros temas sociales, etcétera. Entonces, es un tema... Buen llamado ahí el que hay que hacer. Sí, hacernos responsables. Sí, pues. ¿Y qué está pasando en Europa? Si uno va a ver Europa, o va a ver algunos países como en Canadá o en Estados Unidos, en algunas partes, donde las personas tienen que pagar por lo que botan. El kilo de basura lo tienen que pagar.
y por lo tanto financia, a lo mejor no en grandes cantidades, pero sí paga. Entonces el sistema funciona. Y hoy día el sistema no está funcionando como debería ser. Es por eso que, claro, a lo mejor hoy día lo va a financiar este gran empresariado que tiene que hacerlo, pero lo más probable es que aumentar el costo de algún producto. Va a ir hacia el consumidor, pero no es malo, yo creo, porque nos va a lo mejor a hacer pensar quizás de alguna forma, realmente yo necesito, por ejemplo, a mí, bueno, antes de ir a una pausa musical, yo sigo con el tema del plástico, a mí me preocupa, porque en el fondo, por ejemplo, en mi casa nosotros consumimos agua mineral, de Mañoso, no sé lo que usted quiera, pero es por lo menos, son 5 botellas, 7 botellas semanales, de las grandes, y sé que no es más, pero por lo bajo. Entonces, claro, yo diría, ¿realmente necesito agua mineral todos los días? Ya, a lo mejor los envases de vidrio. ¿Y qué hago después con el vidrio? Entonces, bueno, tenemos mucha tela que cortar todavía. Gracias, don Jorge, porque es muy interesante el tema, un gran aprendizaje. Y tengo todavía más dudas, pero las vamos a dejar para el regreso. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Muy bien, estamos de regreso de la pausa para continuar conversando con don Jorge y orientándonos a que la gente aprenda. Yo la verdad es que he estado muy, ¿cómo decirle?, atenta, porque realmente es un tema muy interesante. Aquí podríamos estar conversando fácilmente unas 2 horas, pero vamos a tratar de acotarnos un poco. Don Jorge, estábamos hablando hace rato sobre el tema de los residuos de las domiciliarios, ¿cierto? De las casas, lo que bota uno en su hogar. 2 cosas. ¿Qué son los recicladores de base? ¿Cuál es la importancia de los recicladores de base en este contexto? Que uno ha escuchado el término miles de veces, pero sí. ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Son personas que tienen un trabajo muy importante en la ley del reciclaje que viene. Y son personas que y antes de la ley han trabajado y que nosotros mal llamamos cachureros y que no deberíamos llamarlo así. Hay que darle dignidad a estas personas. Son trabajos de recicladores, pues somos recicladores de base, que han trabajado precisamente el cartón, los vidrios, las latas que recolectan y han hecho un trabajo muy, muy, muy importante. Y eso hay que reconocerlo y que a veces no lo miramos mal como sociedad, como cultura. Y ellos han trabajado un trabajo hormiga, diría, en diferentes partes del país. ¿Ya? Y ellos, en la ley contempla que los recicladores de base, que son los recicladores de base, hay que prepararlos. Porque este nuevo mundo que se viene con respecto al tema del reciclaje es que tenemos que empezar a prepararlos, ¿ya? Porque estos puntos verdes, puntos limpios o la empresa donde tienen que hacerse cargo de estos reciclajes, ellos tienen que empezar a saber las diferentes categorías que existen, ¿ya? Entonces es un tema no menor, hay que prepararlos, hay que ubicarlos porque no están muchas veces reconocidos, o hay algunos que hacen trabajo como hormiga, pero no tenemos ese catastro y esa información. Entonces hay un trabajo fuerte que hay que hacer con estas personas, educarlos, y ellos tendrían que hacerse capaces de hacerse cargo de estos puntos limpios, estos puntos verdes, o de los lugares de acopio donde se van a hacer, porque ellos han hecho un trabajo mucho tiempo y ellos deberían ser como los que se deben financiarles, porque es un trabajo, financiarles. La ley también contempla eso, que se financien el trabajo que ellos realicen y le entreguen un precio justo. Claro, porque observo que, por ejemplo, en estas campanitas que se dejan para el tema de los vidrios, mucha gente, lamentablemente, los deja afuera, pero a veces uno pasa en una hora y en el rato ya no están. Hay mucha gente que los recoge, que los vende o qué sé yo. Entonces, me parece que a lo mejor necesitan, como mencionó usted recién, un espacio para poder trabajar, porque yo me imagino que esa pega la hacen en su casa, no sé cómo será. Claro. Y lo otro es, yo no sé qué pasó, a lo mejor usted nos puede orientar, porque el tema de estos como canastos que habían para la recolección de plásticos, que los retiraron. Sí, a ver, ¿cuál es el mayor problema de esto? Que no es solamente acá en Osorno, sino también en Puerto Montt, en Frutillar, en Yanquihue, que
y lo digo por experiencia, porque me tocó también trabajar, aparte de en el medio ambiente, en el Ministerio de Medio Ambiente, me tocó trabajar también en municipios anteriormente, donde muchas empresas llegaban a decir, ya, yo quiero hacerme cargo de este residuo. Y se colocaron muchas campanitas estas verdes, ¿no es cierto?, que se ven en Osorno, en Puerto Montt, en diferentes puntos, y se llenaron de esta campana. El problema es que muchas de estas empresas que lo instalan se dan cuenta a la larga, en el tiempo, que es muy complicado hacer la recolección en diferentes comunas, y hay un costo asociado que es el transporte, ¿ya? Sí, que no debe ser barato. Y no es barato, y no es financiable. Entonces, el gran problema de estas pequeñas campanas que tienen poco volumen, la empresa se empezó a dar cuenta las empresas se empezaron a dar cuenta que no era financiable, y a la larga estas campanas empiezan a quedar botadas, las rejillas. Entonces se hacían convenios con diferentes empresas o pequeñas empresas, y finalmente no era sustentable a la larga. Entonces, y empezamos a fijarnos en diferentes comunas de nuestra región, que esto empieza a tener más un problema que un beneficio. Sí, claro. Entonces la gente, y más encima, las personas, como tú dices, tenemos una campana, un punto, pero le llenamos. Yo, por ejemplo, ayer pasaba por una calle aquí en Osorno, y lamentablemente es un lugar para reciclaje en vidrio, pero yo encontraba que la gente iba a dejar, no sé, marcos de ventana, es que lo botan, colchones, y se transforman en microbasurales. Exactamente, sí. Yo eso le iba a comentar. Yo creo que ahí me toman la licencia de el tirón de orejas para todos nosotros, porque no puede ser, si dice vidrio, ¿por qué yo le voy a poner la bolsa de basura? Porque eso hace mucho más complejo el manejo y el retiro, precisamente y si yo veo que la campanita está llena, ¿para qué voy a dejar la bolsa con botella? Claro. Me la llevo a la casa, espero que se fija, porque se genera todo un efecto complicado. Sí. Entonces ahora, claro, como no ha sido y se han hecho muchas campañas, nosotros, por ejemplo, se han hecho muchas campañas, puntos verdes, puntos limpios, se hacen campañas, pero finalmente falla principalmente en el tema logístico final, que es la gestión de este residuo, por recuperarlo y llevarlo. Por eso decía que la ley viene a ayudar a esto, y por eso es que en septiembre del 2023 es que todo lo que recojamos es que empieza a ser aprovechable por esta valorización y empresas. Entonces, hoy están apareciendo grandes empresas que están interesadas en el sur de Chile, ¿ya? No voy a nombrar alguna empresa, no, claro, ¿para qué les vamos a hacer publicidad gratis? Pero están apareciendo ya empresas en Puerto Montt, en Osorno, que están conversando con nosotros y están muy interesados de que le dejemos el volumen para que se lo puedan recuperar. Y eso a cero costo. Entonces, estamos ya, ojalá en este año o el próximo año, ya un sistema que sea financiable, insisto, no para que sea de gestión, financiable, de que esto no quede botado, sino finalmente lo podamos copiar y se lo puedan llevar en forma responsable. Entonces yo tengo una esperanza de que vienen una diferente forma de trabajar para los próximos años, para la provincia y para la comuna de Osorno. Sería lo ideal, porque además que es tan bonito nuestra... Sí. Oye, yo soy un enamorado de Osorno, usted sabe que yo no soy de acá, pero de corazón. No, y Osorno tiene muchas áreas verdes, parques, que no tiene otras comunas, que sí, pues. Puerto Montt, que es la capital regional, no tiene parques como tiene Osorno. Esa fue una de las cosas que a mí me cautivó de Osorno. Pues, sí. Oiga, don Jorge, ahora... yo tengo aquí apuntado, por alguna razón, usted me puede ayudar, respecto de las metas de recolección puerta a puerta. Yo le planteaba antes, será posible de que a lo mejor el municipio diga ya, los lunes vamos a retirar plástico, los martes vidrio, los miércoles orgánico, no sé, se fija, o sobre todo con relación a, porque hay unas campañas que hacen de limpia tu patio y qué sé yo, y ahí sale todo, pero sobre todo estos residuos que usted me acaba de mencionar, los neumáticos, los envases de embalaje. Cuénteme, por favor. A ver, sí, una parte, la ley también contempla el retiro puerta a puerta. La ley también dice el 2023 va a haber un porcentaje de todas las viviendas del país. En el primer año, 2023, tiene que haber un 10% de la recolección. Luego el segundo año un 20, 30 y así subiendo hasta llegar al 2012 casi el 80% de toda la vivienda del país. Vivienda. Ahora, ¿el 2000 cuánto? 2034 deberíamos llegar al 80% de la recolección casa a casa. Ya, perfecto. Ahora, si uno va viendo el 10% de vivienda o el 20% de vivienda o el 30% de vivienda al año 3, vamos a ver que Santiago o las grandes comunas del país
van a tener esos porcentajes al primer año o al segundo año. Y el sur de Chile no. Va a seguir va a estar a la cola. a la cola. Entonces, ¿por qué es importante, insisto, la asociatividad? Porque si tenemos una asociación de municipios funcionando bien, donde tenemos una acopio interesante, a lo mejor no vamos a llegar a San Juan de la Costa, no vamos a llegar a Puyehue, a lo mejor no vamos a llegar a Puerto Octay, el puerta a puerta, de casa a casa. Pero sí en los puntos más, las ciudades más grandes, son las que generan finalmente más contaminación, más residuos. Más residuos. Entonces, y ahí viene contemplar. Pero ahora, la pregunta que tú me haces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros como comuna? La municipalidad está preparando un proyecto, está haciendo preparar un piloto, porque partir de 100% imposible. O sea, hay que partir un piloto de algunas casas, algún número de casas, un sector, para que se empiece a tomar conciencia, preparemos un proyecto como asociación, entreguemos algunos contenedores, pero el mayor problema hoy día es la recolección, porque tiene costo, ¿ya? Yo creo que el mayor problema del día de hoy, ¿por qué no se hace? Es, como tú dices, tener camiones, tener algún personal, tener recicladores de base, y estamos preparándonos para eso, ¿ya? Estamos preparando eso, y ahí pronto el presidente de la asociación, el alcalde de Osorno, va a informar ya las tareas, pero ya estamos ideando, y ojalá que en este año o el próximo año tengamos un sistema funcionando adecuadamente, a lo mejor no 100% de toda la comuna, pero sí un sector. Entonces la idea nuestra es pilotos sectores, y ahí seguir aumentando a través de la comuna, y ojalá también en las otras comunas. Ahora, insisto, la clave acá es el volumen. Si tenemos un volumen interesante de residuos que se pueden aprovechar, ya van a haber empresas que nos puedan financiar, por último, la recolección. Yo creo que ese es clave. Yo creo que la recolección es fundamental. Sí, si tenemos ese sistema financiado, la pura recolección, como tú dices, porque si yo dejo una cajita, por último, una cajita de afuera de cartón al lado, y sé que los lunes o los miércoles o los viernes va a pasar un camión reciclando tal residuo, va a ser financiado. Pero hoy día no lo es, producto de que ese costo es mayor, porque hoy día existen camiones que recogen la basura en general, pero no existe un camión diferenciado. Entonces, lo que estamos buscando, y ojalá ya el próximo año tengamos un sistema ya financiado, a lo mejor no por toda la comuna, insisto, pero sí por algunos sectores determinados, para que esto vaya aumentando. Entonces, sí, pero, disculpe, yo mientras usted me señalaba eso, yo pensaba en una de las cosas que usted mencionó hace poco, que es que la gente no paga el retiro de la basura. ¿Ustedes han pensado cómo se podría incentivar ese pago? Porque, bueno, aprovechamos esta instancia, yo me aprovecho de esta pantalla para hacer el llamado. Por favor, paguemos, porque es fundamental para poder financiar el sistema. O sea, el pago que hacen los municipios, el caso Osorno, que, como decía, 200, o sea, la provincia completa, 170.000 habitantes acá, la municipalidad paga mucha plata con el fondo común municipal, que podría aprovecharse. O sea, el sistema hay que pagarlo, porque tiene que financiar, pero se tiene que financiar, porque si no se financia, finalmente lo que hacen los municipios, que tienen que subsidiar con otros recursos que tenía pensado para otras cosas, financiarse. Pero efectivamente, no es solamente acá, esto es un tema nacional, esto se ha discutido. Nosotros hemos tenido reuniones en la zona central, donde este tema aparece recurrentemente. O sea, hay que buscar alguna fórmula. Para de alguna manera obligar al ciudadano a pagar. Insisto, porque es un servicio. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, claro, si yo no pago el agua o no pago la luz, me corta la luz. En cambio, si yo no pago la basura, no van a cortar la basura. Claro. Entonces, la gente, nosotros en general decimos, chuta, no me preocupo de esto porque sí o sí me lo van a retirar. Entonces, hay que buscar fórmulas, que insisto, no tiene que ser solamente comunal, tiene que ser una fórmula nacional. Y yo sé que a nivel nacional se está discutiendo mucho de cómo incentivar a las personas de poder hacerse parte de este sistema, porque, insisto, el tema mayor nuestro, aparte del transporte, que estamos lejos de las zonas de reciclaje, donde valoriza. Pero yo creo que si podemos financiar a lo menos la recolección, este sistema podría ser mucho más factible, y ahí todas las personas vamos a tener, los que tenemos a lo mejor más conciencia de reciclar, podamos hacerlo con mayor fuerza, y aumentar las familias que lo puedan hacer. Porque si no, va a pasar que vamos a tener estos puntos limpios, puntos sucios,
Claro. va a estar todo amontonado y finalmente no tenemos un sistema de separación y esto se va a ir a los vertederos. Entonces es un círculo que tenemos que cortar en un momento y en eso estamos tratando Y eso de pasa preparar. por crear conciencia también y Sí. educar, que es fundamental. Fundamental, sí. Esa es otra cosa que le iba a consultar. No sé si, a ver, en este mismo contexto, a propósito de revalorizar y lo demás, ¿qué es en el fondo la economía circular? Bien digo, la economía, ¿qué significa economía circular? Mira, que una buena pregunta porque hoy día muchas personas están escuchando economía circular y me preguntan, ¿qué cosa es Claro, la economía sí, po. circular? Bueno, la economía circular en palabras súper simples es la devolución de... A ver, yo para crear algo necesito una materia prima. Por ejemplo, si iba a hacer una lata de jugo, una lata de bebida, necesito la materia prima de un mineral para que pueda crear esta lata. Entonces yo saco este recurso, lo proceso, lo utilizo, le coloco una marca, lo lleno de algo y lo coloco en el mercado, lo consumo y luego yo lo boto. ¿Ya? Y esto se va a un vertedero, un relleno sanitario. La economía circular consiste en que todo circule, es decir, que si yo este producto, la materia prima, la procesé, la ocupé, la utilicé, la idea es que vuelva a hacer el ciclo nuevamente, por eso se llama economía circular, en vez de irse a la basura, esa basura no vaya a la basura, sino vaya a un sector donde lo pueda valorizar, puedo ocupar esa materia prima y lo vuelvo a reutilizar. Ya. Eso se llama economía circular. Perfecto. Que circula. Y son palabras súper simples porque muchos están hablando y dicen, ¿qué economía circular? ¿Qué significa economía circular? Eso, de aprovechar los recursos, porque fíjate que una batería, por ejemplo, una pila, Sí. digo, chuta, ¿aquí me sirve una pila? Es súper contaminante, ya que está dentro de la ley RED. Una pila se pueden utilizar muchas cosas, claro, hay elementos químicos adentro, no sé, por ejemplo, el mercurio, cosas que se Sí, pueden cuando aprovechar. les entra humedad es terrible. Entonces, esas cosas algunas cosas se pueden utilizar y muchas cosas es plástico Ujú. o metales y esas cosas se pueden utilizar. Entonces, es complejo, no vamos a tener industria de reciclaje de pila en todo Chile, pero sí a lo mejor en algunas regiones de Chile Sí, se va a hacer claro. cargo de eso. Pero la idea es poder volver a reutilizar, ocupar esa materia prima y no Y no botarla. estar extrayendo nuevamente la misma materia prima Efectivamente. para producir otra pila, Efectivamente. digamos. Entonces eso es la idea, que el recurso natural que tú estás utilizando para ocupar cualquier cosa, el caucho para los neumáticos, las pilas, metal o minerales, vuelva nuevamente a circular en el sistema. Entonces esto es lo que llamamos nosotros economía circular y hoy día el Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios están hablando constantemente de esto. Y eso en palabras simples, eso. Circula. Ya, perfecto. Sí, tiene que ver un poco con lo que yo destacaba al principio de la cantidad de recursos que se van a ir extrayendo en el futuro si es que no cambiamos de forma de pensar, digamos, y de actuar. Otra cosa que quisiera preguntarle es dos en realidad. Una, ¿cuáles son las posibilidades de las juntas de vecinos, por ejemplo, para acceder a diferentes tipos de contenedores para reciclaje en un condominio o en un sector determinado? Y seguido, ¿dónde podemos los consumidores encontrar información respecto de lo que hemos conversado en este rato? A ver, ¿cuáles son los programas, proyectos que estamos pensando y que se están ejecutando hoy día en la provincia? Hay un programa bien interesante que es el tema del compostaje, que es el tema orgánico. Nosotros como asociación se presentó un proyecto hace un par de años atrás, fue financiado y este año lo empezamos a ejecutar, en la cual consiste en entregar composteras a la familia. Ya. Pero acá el llamado es que las personas no solamente va a recibir un recipiente para un compostaje o un recipiente para reciclar, va más allá de esto. Una responsabilidad de nosotros mismos de recibir algo y hacer un buen uso de ello, ¿ya? Porque muchas personas esperan algo como algo para que lo lleve a mi casa, pero va más allá. ¿Por qué? El programa consiste en entregar composteras a las familias de la provincia de Osorno, la cual ya estamos entregando. En el caso de Osorno son 500 composteras, que es un piloto también, insisto, porque uno dice, ¿por qué tan poquita? Es un piloto para que si funciona bien y poder seguir aumentando. Estamos entregando 500 acá, en Purranque, si no me equivoco, fueron 200 y algo, y 100 más o menos en las otras comunas, y llegamos a 1.300 composteras, en la cual no solamente la entrega del recipiente, sino también educar a las personas. Y se hace una capacitación a la familia y se visita por lo menos 3 o 4 veces a la familia para que vaya
funcionando bien el tema del sistema de orgánico. ¿Qué significa el orgánico? Todo lo que sea reciclable en sentido de, como les decía anteriormente, papa, cáscara de algo, los huevos, etcétera, lo poder ocuparlo y hacer suelo. A lo mejor algunas familias no van a hacer nunca suelo o para su jardín, a lo mejor nunca le va a resultar, pero sí le va a disminuir el residuo. Entonces, aquí lo que busca es que nosotros bajemos la cantidad de residuos que se va al vertedero, que es el único vertedero que está funcionando en la provincia. Ahora, es bajar el nivel. Y cuando uno coloca hoja, la rama, finalmente va a ir compostándose y va a ir formando en el futuro suelo si yo lo hago bien y hago una técnica diferente. Ahora va a ayudar sí o sí para que baje el residuo, como te decía anteriormente, los porcentajes son un 58%, 50% de orgánico de nuestra basura. Es bastante. Y tú te vas a dar cuenta, si tú estás funcionando así, estás haciendo este sistema, te das cuenta que después lo que tú vas a botar va a ser una bolsa más pequeña que una bolsa más grande. Y por tanto vas a botar menos kilos. Por lo tanto, tú vas a estar botando 1,3 kilos, vas a estar botando 500 gramos, 600 gramos. Lo que se baje es importante. Entonces, por un lado, eso estamos haciendo ese programa que es compostaje. Ahora, en el futuro, estamos presentando ahí otros proyectos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, de reciclaje inorgánico, que es el tema de botellas plásticas, vidrio, y estamos preparando ese programa y ahí en algún momento ya el alcalde de Osorno va a dar la información ya oficial, pero estamos trabajando en eso, y esperamos que era un piloto también en esa línea, el próximo año esté funcionando también para la comuna de Osorno y esperamos que hacer otros programas. Otro tema importante también, como tú decías, la de educación ambiental. Queremos presentar programas de educación ambiental con la parte juntas de vecinos o las organizaciones formales, digamos, que son juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, de salud, de deporte, que todos que se agrupan por algún fin determinado, pero también tenemos que llegar a esos públicos objetivos. Sí. Si tú recuerdas, en algún momento hicimos 2 programas aquí en la comuna de Osorno, hace tiempo atrás cuando trabajaba en el Ministerio de Medio Ambiente, la Seremía, hicimos programas de calidad del aire, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, trabajamos el tema de educación ambiental formal y no formal. Entonces, la idea nuestra es replicar también un programa, pero con respecto a residuos, que vaya a la educación formal, que trabajemos con los establecimientos educacionales, y por otro lado, formar un programa con respecto a el tema del programa no formal, que es el tema de comunidad en general, información constante, y eso tenemos que prepararlo para que sirva como base, para que esto también sea replicado en las otras comunas de la provincia. Entonces, estamos... Y como base van a empezar a implementar todo este cambio que viene. Sí, efectivamente. Ahora, ya para ir cerrando, porque ya me soplaron que estamos sobre el tiempo, que existen estrategias, ya me lo mencionó un poco, pero actualmente, ¿qué es lo que hay en estrategias para el manejo de los residuos? Mira, a nivel nacional existe una estrategia nacional de residuos orgánicos. ¿Ya? Existe, no es ley, pero una estrategia. ¿Qué significa eso? Que hoy día el Ministerio de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, principalmente la Subdere, tienen como meta que al 2040 bajemos el nivel orgánico a lo menos cerca del 58%, ¿ya? Un poquito más del 50%. Es una estrategia nacional, ¿ya? Y la idea es que los proyectos, en este caso nuestras comunas, nuestra provincia de Osorno, también nosotros nos aboquemos a presentar proyectos en esa línea. Por eso el tema del compostaje o el vermicompostaje, que está relacionado con el tema de descomposición de gusanitos en unas composteras, pueda también ser apoyado. Entonces, sí o sí, a nivel nacional están diciendo que este gobierno está planteando que presentemos proyectos en esa línea de bajar el orgánico, y es una estrategia nacional. No es una ley. No es como la ley pero sí entiendo. No es como la ley de reciclaje, que es obligatorio, ¿ya? Pero en cambio la otra es una estrategia en la cual deberíamos nosotros hacer todas las políticas locales, y por eso en los municipios es clave la asociación, es que los municipios, nosotros hemos conversado con los técnicos también de los diferentes municipios y con los alcaldes, en la cual presentemos programas en esa línea de hacer proyectos de vermicompostaje o compostaje, no solamente domiciliario, sino mejor hacer un poco más amplio. ¿Para qué? Para evitar esto que llegue al vertedero, que hoy día es el único que está funcionando aquí en la provincia. Ya, excelente. Oiga, don Jorge, bueno, la verdad es que nos faltó tiempo, ¿sí o no? Sí, podíamos haber seguido porque es muy, muy interesante el tema. Yo quiero agradecerle que nos haya acompañado y antes de despedirme, yo tengo que informar a nuestros
a nuestros auditores que este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. De más está decirle que queda súper invitado para cuando usted necesite difundir alguna información respecto de lo que ustedes van avanzando. Siempre va a ser bienvenido aquí en la radio. Así es que muchísimas gracias por todo lo que nos aportó en el primer capítulo de este programa de manejo de residuos domiciliarios y reciclaje. Así que no sé si hay algo más que quiera agregar. No, gracias por la invitación. Invitar también a la comunidad. Revisar nuestra página web, Sí, o sea, por nuestra importante. página de Facebook, ¿Ya? porque ahí tenemos harta información, como tú decías, tenemos, se llama Recicla, Osorno Recicla, ¿Ya? Lo pueden bajar en la página de Facebook, ¿Ya? donde nosotros... Osorno Recicla. Osorno Recicla, ¿Ya? sí, donde nosotros vamos a estar informando constantemente. Perfecto. Información, se llama Provincia de Osorno Recicla, así se llama, tus residuos no son basura. Provincia de Osorno Recicla, lo Sí. voy a anotar para... Tus residuos no son basura, Ya. así se llama nuestra página, Ya. lo pueden buscar en Facebook, y ahí estamos subiendo información con respecto al programa de compostaje, pero también nosotros hay una demanda muy fuerte con la comunidad de tener, nosotros vamos a crear un link ahí para que Ya. se puedan inscribir Ya. con los futuros proyectos, entonces ahí la invitación también para que puedan seguirnos y Excelente. también informarse también a lo que estamos haciendo también como asociación de municipios. Perfecto. Esto lo vamos a consignar ahí cuando hagamos la publicación en la página web. Ujú. Vamos a consignar esta información. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge, y espero nos podamos encontrar prontamente. Muchas Que gracias esté por la muy bien. invitación. Gracias. Chao. Chao.